Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar la segunda parte de la charla que nos dan nuestros amigos de Visual Trader, de Bolsa de Mercados Españoles, y en este caso se van a concentrar más en el lenguaje R y sus aplicaciones. Así que nada, os dejo con Paco y Javier, que os instruirán acerca del lenguaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Francisco Merlos, me podéis decir Paco, y Javier Navarro y Ramón Enrique son mis compañeros de Visual Trader. Y pues como decía Eduardo, vamos a presentaros el lenguaje de programación R, que puede ser una buena alternativa a MATLAB, especialmente en el área de econometría y finanzas. Para los que no estuvierais el martes pasado, deciros que Visual Trader pertenece a Bolsas y Mercados Españoles, una compañía de Bolsas y Mercados Españoles, y nosotros tres estamos trabajando en el Departamento de Innovación y Desarrollo de Visual Trader. ¿Vale? Entonces, mi parte sobre todo va a consistir en introducir una motivación de por qué os presentamos esta herramienta, este lenguaje de programación, luego una introducción a R, de dónde se originó y cuáles son sus características principales, que es software libre y abierto, que podéis modificar los paquetes, podéis modificar el código, ampliarlo, extenderlo, vamos, lo que queráis. Luego unas nociones básicas, especialmente los temas que son diferentes de MATLAB, ¿vale? Algunas cosas que son diferentes de MATLAB y que te chocan cuando empiezas a trabajar con R. Yo, por ejemplo, estoy trabajando un año en Sony, sobre todo con MATLAB. Y claro, cuando empecé en Visual Trader empecé a trabajar con R y había cosas que me chocaban de R, pues y básicamente las cosas que más me chocaron las expongo aquí. Y luego vamos a mostrar un ejemplo de una aplicación que hemos hecho nosotros utilizando R, que básicamente muestra gráficos agregados de bolsa. Y bueno, una parte muy importante de R son los paquetes. O sea, el lenguaje es importante en sí, pero los paquetes que puedes encontrar en la red son muy importantes también porque incluyen funcionalidades para desarrollo de estrategias, para análisis de estrategias, optimización de portfolios, vamos, cualquier cosa que se os pueda ocurrir de econometría y finanzas, prácticamente hay algún paquete para ello. Y luego vamos a mostrar un ejemplo de algunas cositas que puedes hacer con QuantMod y por último también podemos conectarnos con iBrokers, o sea, a Interactive Brokers con algún paquete de R. ¿Vale? Si dividiéramos un proyecto de estrategia de trading en estas 4 partes, ¿vale? Pues quizá la parte en la que R se adaptaría mejor, por su naturaleza, sería la parte de análisis y diseño. Para el concurso vosotros quizá sea más interesante empezar construyendo el esqueleto y ver que sois capaces de mandar órdenes, de negociar, de recibir información con una estrategia tontísima, la más tonta que se os pueda ocurrir, y una vez que ves que todo eso funciona, pues entonces podéis empezar a investigar o intentar sacar estrategias de trading que os puedan hacer ganar el concurso, básicamente. Pero en la vida real lo normal sería empezar por encontrar la estrategia antes de montarte todo el tinglado de conectividad, de envío de órdenes, de liquidación, etc. ¿Vale? Pero como os digo, luego Javier os va a enseñar un ejemplo de cómo conectaros también y enviar órdenes a Interactive Brokers con un paquete propio de R. Vale, pues como decía, R es un lenguaje y un entorno de programación estadístico. Está basado en S, no sé si alguien lo conocerá, pero es un lenguaje estadístico que también se utiliza mucho, sobre todo en la industria financiera. ¿Vale? Es muy parecido a S, no es exactamente igual, pero gran parte del código que podáis encontrar en S funcionaría en R perfectamente, o sea que es muy, muy parecido. ¿Vale? Sus creadores fueron Ross Shihaka y Robert Gentleman, de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, y es parte del proyecto GNU, está bajo licencia general pública, o sea, es gratis, podéis trabajar con él, podéis descargar los paquetes, podéis ver el código interno de cómo están hechas las funciones, podéis ampliar las funciones y de hecho lo normal o lo recomendable es que si encontráis un paquete que hace algo parecido a lo que vosotros queréis hacer, pero no exactamente lo mismo, pues que cojáis el paquete, lo destripéis, lo ampliéis y lo utilicéis. Vale, y me preguntaron el martes pasado, hubo una pregunta de cómo se financiaba R. Y he estado mirando en la página de R
y ahí te indican que, bueno, que aparte de R tienen la R Foundation, igual que Apache, el servidor Apache pues también tiene la Apache Foundation, y puedes hacer donaciones, puedes ser una persona, un supporting natural person, o institution o benefactor, pero que no te da ningún beneficio especial, no te da ningún derecho especial ni nada, simplemente pues que estás contribuyendo a este proyecto de software libre, y puedes aparecer en una lista si quieres, pero vamos, que no necesitas pagar para nada, que lo tienes todo abierto y libre y gratis, si quieres. Vale, estas son distintas herramientas de análisis estadístico, especialmente que se pueden utilizar para hacer prototipos, para investigación sobre todo, distintos lenguajes y herramientas. MATLAB sería la versión, o sea, la opción generalista, que no solo abarca matemática financiera y econometría, sino un montonazo de áreas, y R estaría dentro de los lenguajes abiertos y libres, y especialmente centrado en estadística y econometría, ¿vale? GNU Octave sería el equivalente de MATLAB en su sentido generalista. Vamos a centrarnos en R. Ventajas y desventajas. Pues la principal es que es libre. Tiene una comunidad de investigadores detrás, que muchos de ellos directamente sus resultados, sus investigaciones, las publican directamente como un paquete de R. Y hay foros y en general, pues cuando no sabes hacer algo te puedes poner en contacto con quien hizo el paquete y te suelen responder. Es código abierto, extensible. Quiere decir que si encuentras, como he dicho antes, un paquete que hace algo que es parecido a lo que yo quiero hacer, pero no es exactamente lo que yo quiero hacer, pues lo puedes modificar y ampliar. De hecho, Javier Navarro encontró un paquete que era, ¿cómo se llamaba? El order book, que simulaba el matching dentro de un simulador de mercado, ¿no? Bueno, lo que no hacía precisamente era el matching. No hacía el matching, vale. Pues, pero hacía algo parecido a lo que él quería hacer, pero no lo hacía exactamente. Cogió el paquete, lo destripó, lo amplió y al final consiguió que hiciera lo que él quería. Vale, pues como desventajas, quizá la curva de aprendizaje pues sea un poco más difícil que la de MATLAB, porque no tiene una ayuda tan completa, no tiene soporte comercial ni garantía. Las herramientas de debugging quizá no son tan gráficas o tan visuales como las que podéis estar acostumbrados si habéis trabajado alguna vez con MATLAB. Pero merece la pena. Y si para propósitos que trabajen con matrices, con grandes matrices y álgebra lineal, sí que MATLAB es mejor que R, eso sí que se reconoce. Si tenéis dudas, que sepáis que hay un blog que se llama Abandon MATLAB, ¿vale? Yo fui uno de los que abandonaron MATLAB en mi día, y ahí te comentan, bueno, en este post específico hay muchos posts, muchos artículos, pero en este artículo específico te comenta cuáles son las ventajas de MATLAB y cuáles son las ventajas de R y por qué deberías utilizar R. Bueno, pues lo podéis leer si todavía tenéis dudas. ¿Vale? Lo que os quiero ofrecer con esta presentación, sobre todo, es multitud de enlaces, de sitios a donde podéis encontrar información y ayuda para que, bueno, luego en casa, pues accediendo a todos estos enlaces, tengáis material suficiente para poneros de forma rápida a programar con R o hacer lo que queráis con R sin tener que buscar todo desde el principio como tuvimos que hacer nosotros, ¿vale? El lenguaje y el entorno de programación lo podéis descargar directamente de este enlace. Los paquetes están aquí, pero en realidad directamente desde la consola, como en Linux, dices install packages, tal, y dices el paquete que quieres instalarte y te lo instala automáticamente. Luego hay multitud de editores que podéis utilizar para trabajar con R, ¿vale? Nosotros utilizamos el Notepad++ con este plugin, ¿vale? Luego explicaré un poco cómo funciona y nos es bastante útil y bastante cómodo trabajar así. Y nosotros lo ponemos como sugerencia, porque en realidad hay multitud de editores con los que podéis trabajar. Vamos, que no hay ninguno favorito. Y luego, manuales y libros, aquí tenéis otros enlaces. Este de aquí es especialmente recomendado. De hecho, me gustaría enseñaros un poco porque tiene multitud de ejemplos muy bien explicados, con un montonazo de gráficos y, por ejemplo, en Probability Distributions. Vamos, ahí tienes un montonazo, muchísimos ejemplos
que simplemente leyéndote los ejemplos y viendo los resultados que vas obteniendo, pues vas a aprender muy rápido cómo funciona R y qué posibilidades tienes y cómo hacer cada cosa. O sea, es una idea más o menos de todo lo que podéis hacer. Todo esto solo en la parte de distribuciones de probabilidad. Vamos, además es bastante interesante también leerlo. Vamos, podéis hacer multitud de cosas. Y luego pues tenéis aquí para problemas de regresión, análisis de varianza, vamos, como veis tenéis un montonazo. Esta página está muy bien y como digo tiene muchísimos ejemplos, empezando por lo más fácil, muy bien explicados y vamos, que es muy recomendable para empezar a aprender R. Vamos a ver. Vale, esto sería la pinta que tendría nuestro editor Notepad con la consola de R, ¿vale? Y el plugin que hemos dicho, que es el NPP, lo pone aquí, este plugin, NPP2R, ¿vale? Lo que haría es que nosotros podemos seleccionar el trozo de código que queremos ejecutar y con una tecla que nosotros configuremos lo podemos lanzar directamente a la consola para que se ejecute. En R el proceso de programación es interactivo, vas escribiendo una línea, ves el resultado que tienes, ves si te has equivocado en algo, si es el resultado que esperabas y continúas escribiendo. No tienes que programar toda la función antes de ver el resultado, sino que vas viendo lo que va ocurriendo mientras lo vas haciendo. ¿Vale? ¿No ves? Este es un ejemplo. Pues coges, aquí tienes el texto, cada una de las pestañas tienes diferentes archivos que estés editando con diferentes funciones o entornos de trabajo y simplemente pues seleccionas la parte que quieres ejecutar, pulsas la tecla y automáticamente se te lanza toda la consola y puedes ver el resultado. En este caso lo que hemos hecho ha sido simplemente crear un vector de números, de 6 números, y con la función length vemos la longitud que tiene y con la función str pues te da un resumen. Te dice que tiene un único elemento, que es un vector numérico con 6 elementos y los primeros elementos. Vale, es muy sencillito, muy intuitivo, muy gráfico, está muy bien. Eso, como he dicho, el proceso es interactivo, por lo tanto los errores son tus amigos. No tienes que esperar a terminar de desarrollar toda la función para darte cuenta de que te has equivocado de la segunda línea, sino que vas escribiendo, conforme vas haciendo las cosas, vas comprobando el resultado que vas teniendo y vas viendo si lo estás haciendo bien o no. Si necesitas buscar información sobre alguna función en concreto, pues puedes hacerlo con help. Te puedes ir directamente a Google y buscarlo, o con help. Por ejemplo, la función merge te buscaría información, la documentación de esa función. Si no sabes cuál es el nombre de la función, pero sabes que quieres hacer algo como un histograma, pues simplemente con help.search histogram pues te va a decir qué funciones hacen algo parecido a lo que está buscando. Otra alternativa a buscar en Google es buscar en RSeek, que ya tiene los filtros para que los resultados sean sobre funciones de R y código de R. Y básicamente los operadores aritméticos son los mismos que los de MATLAB, ahí no hay mucha diferencia. Y una cosa que sí que me chocó mucho es que tiene dos operadores de asignación, ¿vale? El igual y la flechita, ¿vale? Y no son equivalentes en todos los casos, aunque en muchos casos sí lo es. Si dices x flechita 2 o x igual a 2, es lo mismo, pero no en todos los casos es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de una función, tienes que poner la flechita. Voy a explicar, por ejemplo, cómo se hace una función y aquí vamos a ver distintas características curiosas que tiene R. Por ejemplo, esto es una función, que estamos creando una función aquí, ¿vale? Con 3 argumentos, ¿vale? Estos 2 argumentos, por el hecho de asignarle un valor, ya estamos diciendo que son opcionales, ¿vale? Quiere decir que cuando llames a la función puedes invocarlos o no. No es necesario que los invoques. Ellos ya van a tener un valor por defecto que es el que tú le asignas. En los argumentos aquí tienes que poner el operador igual, ¿vale? Básicamente yo siempre utilizo la flechita en todas las ocasiones, menos cuando estoy haciéndolo dentro de los argumentos de una función. ¿Vale? Esto sería pues simplemente coge x, lo sumas ahí y lo elevas a lo que valga e. Si solo le paso el valor de x,
pues directamente me va a coger i como 0 y e como 1. ¿Vale? Y esto es para que devuelva el valor, y ya tendría, una vez que ejecuto esto en la consola, pues ya tendría la función x.sum. Ah, por cierto, el punto. Aquí el punto no significa nada, esto es un carácter más, ¿vale? No es como en otros lenguajes. Lo bueno de utilizar el punto en vez del underscore es que no tienes que pulsar shift, que en mi caso con un solo brazo pues es bastante práctico. Y luego, por ejemplo, otra cosa curiosa de R es que al haberle dado un nombre a los argumentos, yo los puedo llamar, puedo llamar la función de esta manera, o sea, no tienen por qué estar ordenados. Puedo decir e que valga 2, x que valga 3 y y que valga 6. Como veis, no tienen por qué estar en orden. Si no queremos darle el nombre en la llamada del argumento, pues entonces sí que tenemos que ponerlo en orden, ¿vale? Tienes que poner el primer argumento que valga 3, el siguiente 6, el siguiente 2. ¿Vale? Pero si le damos el nombre en la llamada a la función, no tienen por qué estar ni siquiera en orden. Otra cosa curiosa, otra cosa diferente de R con respecto a MATLAB es que las funciones no se recargan automáticamente, ¿vale? Yo estaba acostumbrado a que si hacía un cambio en una función y lo guardaba, automáticamente MATLAB lo recargaba. Aquí no. Entonces, pues si en vez de pasaros 3 horas buscando cuál es el error, pues ya os lo digo yo. Cada vez que hagáis un cambio en una función, en un archivo y lo guardéis, pues si queréis que eso esté en memoria tenéis que cargarlo. Si tenéis muchas funciones, pues lo que podéis tener es un archivito que se llame init.r, y cuando terminéis de hacer todos los cambios que queráis y queréis ejecutar una parte más grande de código, pues directamente llamáis a init y él te va a cargar en memoria todos los ficheritos que tengas, todas las funciones y tal. Tipos básicos de R. Bueno, el numeric, character y logical es igual que en MATLAB. El vector, aquí otra cosa curiosa es cómo se crea un vector. No es con los corchetes, sino con el operador C. ¿Vale? Aquí hemos creado un vector de 3 elementos, que son 3 caracteres, el A, el B y el C, y nada más. Lo único pues que tengáis presente que el operador C es para crear vectores. Ya está, nada más. Matrices, pues, ¿cómo la crearías? Dirías, pues, bueno, esto es igual que en MATLAB. Dices, al poner 1, 2 puntos 20, lo que te hace es crearte un vector con los elementos del 1 al 20. Ahí no hay más problema. Entonces dices, ese vector me lo vas a repartir en 10 líneas, ¿vale? En 10 filas, y vas a empezar rellenando los datos por fila. Empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero lo realmente interesante, o el tipo realmente interesante de MATLAB, de R, es el data frame, ¿vale? Y esto, por lo menos cuando yo trabajaba con MATLAB no lo había, y está muy bien, porque puedes crear una estructura que tenga cada columna un tipo diferente. Y además, cada columna tiene un nombre. Y además puedes acceder a las columnas por su nombre, que esto también es muy útil, porque imagínate que tienes 3 columnas y en la siguiente llamada dices, no, cógeme la columna 2 y hazme lo que sea. Y más adelante le añades, o quizá la semana siguiente, le añades otra nueva columna. Si la añades delante de la primera, lo que antes era la columna 2 ahora es la 3, y eso tienes que controlarlo. Sin embargo, de esta manera no, porque como las columnas tienen nombre, tú dices la columna posición y a ti te da igual o sea, si es la primera o la quinta, porque tiene un nombre, ¿vale? Entonces es muy práctico y te evita muchos errores, ¿vale? Y como veis, puedes tener una columna con tipo numérico, los 10 elementos, y otra columna con las 10 primeras letras, ¿vale? Esto ya viene cargado en memoria de R, que son las letras de la A a la Z, y esta es la forma de acceder, fíjate. Esta es la forma de acceder a un vector, ¿vale? Y dices, cógeme de este vector los elementos del 1 al 10. ¿Vale? Esto es igual que MATLAB, básicamente. Entonces puedes tener en una columna tipo numérico y en otra columna pues caracteres. Y en otra columna podrías tener cualquier otra cosa. Eso es lo más interesante del data frame. Luego, list es un contenedor, aquí puedes poner, bueno, no he dicho que en el caso del data frame lo que sí que tienen que tener es la misma longitud, ¿vale? Porque al final es una especie de matriz, tienen que tener tanto la columna posición como la columna letras tienen que tener la misma longitud. Sin embargo, si lo que necesitáis es un contenedor para poner objetos de diferentes tipos y de diferente longitud, pues podéis utilizar las listas, ¿vale? Creas una lista y aquí metes un vector de 3 elementos y aquí metes un vector de 2000.
sin ningún problema. Estos son de tipo carácter, estos son de tipo numérico, sin ningún problema. Lista es un contenedor para meter todo lo que quieras, sin restricción. El más interesante, desde luego, es el data frame. Y luego factor está muy bien, por ejemplo, si tienes una matriz de, qué sé yo, 50.000 elementos, cuyos elementos solo son los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Entonces, si tienes 50.000 elementos con esos 7 únicos tipos distintos, digamos, aquí se llaman niveles, te interesa hacer un factor, porque el factor internamente te va a hacer una asignación, va a decir, lunes es el 1, martes es el 2, y entonces en su estructura de memoria te va a guardar solo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, tipos numéricos, no te va a guardar una string de 8 caracteres. Entonces va a ocupar mucho menos memoria, los tiempos de acceso son mucho más rápidos, además te vas a asegurar que no vayas a cometer un error, que no vaya a haber ningún elemento que no esté dentro de los días de la semana, porque en ese caso te introduciría un NA, no te introduciría un valor. Entonces está bastante interesante también el factor, pero como digo, el 90% del tiempo se trabaja con data frames. ¿Vale? Un ejemplo sencillo de utilización, esto es un paquete de R, el R MySQL, ¿vale? MySQL es una base de datos también que podéis utilizar libremente, sin tener que pagar. Y hay un paquete que te permite conectarte a esa base de datos y hacer llamadas, obtener información, modificarla, es decir, cualquier cosa que se te ocurra, directamente desde R. Nosotros lo utilizamos, tenemos los datos guardados en una base de datos MySQL y cuando necesitamos los datos, pues directamente hacemos una llamada desde R con este paquete. Instalar el paquete es tan fácil como decir, instálame este paquete y cárgamelo en memoria, y ya lo tienes instalado. Para establecer la conexión, creas un driver y con ese driver una conexión, pues con los parámetros que necesites, contraseña, dónde está la base de datos, etc. Y una vez que tienes la conexión, con esta función y una query, obtienes un data frame con todos los datos. Así de sencillo. Aquí esto tampoco lo pongo de casualidad, es para que veáis la función paste te concatena los elementos que tú le des. ¿Vale? Y aquí podría poner una variable también y me pegaría pues este string, con el contenido de esta variable, con este string, y me lo separa. En este caso le he dicho que no me lo separe con nada, no quiero que me ponga nada. ¿Vale? Esto sería una query sencilla, queremos que nos saque de la base de datos fecha, hora, precio y volumen, y al ejecutarlo, pues en esta, aquí lo tenéis, orders, en orders tendríamos, con dim vemos la dimensión, 2.920 filas y 4 columnas. Si queremos ver los primeros elementos, qué manía, si queremos ver los primeros elementos de este data frame, pues simplemente con head nos los va a dar. Y como vemos, las columnas tienen nombre, con lo cual cuando queramos acceder a una columna podemos decir órdenes, $, volumen, y nos va a dar un vector que contiene todos los elementos de esta columna, independientemente de donde esté. Órdenes, $, y nos va a dar esta columna. Como vemos, también tienen tipos diferentes. Estos son de tipo carácter y estos son de tipo numérico. ¿Vale? Esto es para que veáis que efectivamente son de distinto tipo, cada una de las columnas, y esta es la forma de acceder a una columna con el simbolito del $. Es muy útil. ¿Vale? No tienes que decirle la segunda columna, no. Me da igual donde esté. Yo digo, dame la columna ahora. Y vemos que tienen distinto tipo numérico y que esto es un data frame. ¿Vale? En R se suele trabajar con columnas de tipo tiempo, que hay distintos tipos, pero el que nosotros utilizamos es POSIX. ¿Vale? Esta es la forma de crearlo, y fijaros la función paste lo que hace. Tenemos, aquí esto es un vector, esto es otro vector, y esto no, esto es simplemente un carácter que ponemos aquí a capón. Y nos va a coger el primer elemento de este vector, que es la fecha del primer día, en la primera hora, y nos va a añadir la zona horaria, de forma que esto ya no es ambiguo, es totalmente inambiguo. Segundo elemento con segundo elemento más esto, y así nos va a hacer con todo, y esto nos lo va a transformar a un vector de tipo tiempo, y lo vamos a meter en esta columna, así, tan fácil como esto. ¿Vale? Fijaros que antes no teníamos ninguna columna que se llamara tiempo. Ahora sí, al hacer esto, la estamos creando y asignando, ¿vale? Con la flechita.
Entonces ya, una vez que tenemos esto, pues ya podemos pintar, ya podemos hacer un primer plot. Decimos, queremos pintar en el eje X el tiempo y en el eje Y el precio, y que nos lo haga de tipo líneas, porque hay distintos tipos, hay puntos, hay varios. Y esto sería pues un plot bastante básico, ¿vale? Podríamos utilizar la función XTS para crear un objeto de tipo XTS, ¿vale? Que esto ya sería, digamos, más complejo, aunque ya veis la complejidad que tiene hacerlo. Y ahora vemos que la misma función plot no responde igual al objeto que le pasamos. Ahora plot lo hace de otra forma, te añade un grid, te añade aquí la frecuencia de los datos en este eje, vemos que ya el tiempo no nos lo marca igual, ¿vale? Nos pone también el día, etc. Digamos que dependiendo las funciones, dependiendo de qué objeto o de qué tipo le pases, pues te va a hacer el plot de una forma o de otra. Y luego un paquete gráfico, que luego enseñaremos más gráficos de este paquete, muy útil, que hace unos gráficos muy buenos, pues el ggplot, y este pues tiene una forma de llamarlo totalmente distinta, ¿vale? Tampoco quiero entrar en detalle de cómo funciona el ggplot, pero veis que es un poco más complejillo. Tenéis que decirle dónde están los datos, qué tipo de mapeo estético queréis, pues con las columnas queréis que os haga, y qué tipo de geometría, porque hay multitud de geometrías en el paquete ggplot, podéis mirarlo en la web de ggplot2, tienen muchísimas geometrías, pues esto sería simplemente una geometría lineal para representar. ¿Vale? Ya os quería enseñar un ejemplo de una web que hemos hecho en Visual Trader utilizando ggplot2 y R únicamente, ¿vale? Y es esta, el Market Insight. ¿Vale? Intentar que se vea un poquito más grande. Y esto lo enseño simplemente para que veáis la potencia que tiene R en cuanto a manejo de datos. Aquí estamos tratando con una base de datos que tiene gigas y gigas de información y estamos haciendo, cientos de gráficos por segundo, porque esto se va actualizando periódicamente. En este caso estos gráficos son en conjunto del mercado, pero tenemos para todos los valores del mercado y para todos los brokers que participan en el mercado también. Y todos estos gráficos se van generando de forma periódica, de forma paralela, un paquete de paralelización que tiene R. Podemos utilizar pues, cada uno de los núcleos de una máquina enorme para que cada núcleo nos vaya generando un gráfico de forma paralela, ¿vale? Os voy a enseñar alguno simplemente por curiosidad. Este, por ejemplo, es un mapa del mercado. No sé si habéis visto alguna vez un mapa del mercado. Pero lo que veis aquí pues, está dividido en áreas que serían pues, valores financieros, petróleo y energía, construcción. El tamaño de cada rectángulo representa el volumen negociado en ese valor en el día de hoy, ¿vale? Hasta las 17:37 horas. Y aquí nos indicaría si ha subido o bajado el valor. Y el color nos indica eso también. Si es un verde intenso, pues que ha subido mucho. Si es un rojo intenso, es que ha bajado mucho. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, para detectar esta oveja negra, Indra. Pues todos los valores de telecomunicaciones están subiendo y ampliamente, el mercado en general es alcista, pero vemos que aquí este valor está bajando. Pues oye, eso nos da una pista, ya tenemos una pista podemos ir a buscar a ver qué pasa con Indra. Nos iríamos a la parte de valores, seleccionas el valor Indra y directamente tendrías los gráficos. Aquí pues podrías ver, vamos a enseñar alguno. Bueno, una cosa para los que no vinierais el martes, una particularidad que tiene el mercado español, es que en cada negociación se introduce un código de broker, ¿vale? Se introduce el código de quién es el broker comprador y el broker vendedor, ¿vale? De forma que nosotros podemos acceder a la base de datos, extraer de cada operación quién ha sido el broker comprador y vendedor, agregar todos los datos durante el día y establecer quién ha sido el broker, por ejemplo, que más ha vendido o que más ha comprado o cómo lo ha hecho en el valor de Indra. Fijaros, aquí no sé si se verá bien, pero esta barrita roja representa ventas totales, ¿vale? Del broker Deutsche Bank en Indra. Y esta barrita verde representa compras totales. Como veis, Deutsche Bank hoy ha vendido muchos más títulos, en concreto ha vendido unos 170.000 títulos y ha comprado pues unos 80.000. ¿Vale? Y además el color rojo intenso son las órdenes de mercado, ¿vale? Órdenes
agresivas porque erosionan el libro de orden, ¿vale? Si tú lanzas una orden de mercado, te aseguras la ejecución, pero si es muy grande, vas a tener distintos precios porque vas a barrer el libro de órdenes, ¿no? Son órdenes agresivas, y estas serían órdenes limitadas, que tú colocas la orden ahí, provees liquidez, y si alguien te lanza una orden de mercado de venta que te ataque, pues se te ejecuta, ¿vale? Por ejemplo, en el conjunto del mercado también podemos ver en el día de hoy quiénes son los brokers que más han negociado: Besi, Credit Suisse, Société Générale, y vemos que además lo han hecho con bastantes más ventas que compras. Hay que pensar que estos brokers no solo operan por cuenta propia, de hecho incluso algunos no operarán ni siquiera por cuenta propia, engloban o enrutan, digamos, las órdenes de muchos clientes. Esto pueden ser pues desde miles de personas, instituciones financieras, bancos, etc. Pero bueno, se ven patrones, cuando vas viendo los gráficos, se ven patrones consistentes y repetitivos que te hacen pensar que su operativa por cuenta propia pues también es bastante significativa. Vale, otro ejemplo de... Vale, todos estos gráficos, como digo, se han hecho con el paquete ggplot. Aquí no sé si se verá bien, pero en la parte de abajo tenemos lo que llamamos presión vendedora y presión compradora, que simplemente es la suma de las órdenes de mercado de compra y presión compradora y órdenes de mercado de venta en el conjunto del IBEX 35 para todos los valores y todos los brokers, ¿vale? Pues esto es también coger una tabla tremenda de operaciones y con R pues agregar los datos de forma que podamos representarlo. Y arriba simplemente pues mostramos la evolución del índice del IBEX 35 en la mañana de hoy, desde las 9 hasta las 5. Como veis, ¿qué suele ocurrir? Que cuando hay grandes subidas, estas son originadas por presiones de compra muy grandes, ¿vale? Son momentos en los que se lanzan volúmenes de compra de mercado muy grandes que erosionan el libro de órdenes y hacen que el precio pues se vea arrastrado hacia arriba. No tiene por qué ocurrir siempre, pero es una cosa bastante... Es un patrón que se suele dar bastante. Aquí lo que hacemos, por ejemplo, las franjas que veis arriba simplemente son zonas en las que en el gráfico de abajo la presión vendedora ha sido superior a la compradora, mostramos en rojo, y viceversa. Entonces veis que en las zonas rojas suele haber bajada de precios, zonas verdes suele haber subida de precios. Fijaros aquí también, ¿vale? Un ejemplo de gráfico. Más gráficos así, tampoco quiero enseñarlos todos, pero por ejemplo para el valor BBVA. Este gráfico, ¿qué nos muestra? Nos muestra la curva de volumen promedio de las últimas 43 sesiones, ¿vale? Lo típico de la sonrisa, esto también se sabe, que al principio de la mañana y al final de la sesión suele haber más volumen de negociación que a mediodía, que a mitad de sesión, ¿vale? Y esto pues es la típica sonrisa de la curva de volumen, ¿vale? Y esto está en azul, ¿vale? La promedio. Y la naranja es la que ha ocurrido en el día de hoy en el valor BBVA, ¿vale? Pues es mucho más picuda, claro, y vemos pues que al principio de la sesión había mucha más negociación, aquí ha habido mucha negociación, aquí no ha habido tanta, y que al final de la sesión ha habido muchísima, y aquí es el agregado, ¿vale? Pues como vemos, el día de hoy se ha negociado mucho más que el promedio de las últimas 43 sesiones. O sea, no solo te dice cuál es el volumen de hoy, sino además comparado con el promedio de las últimas sesiones. Esta de aquí también está muy interesante. Aquí demuestra la evolución del precio de BBVA durante la sesión, y esta es la posición acumulada de cada uno de los brokers que se han quedado más abiertos. Cuando digo abierto, me refiero que se ha quedado con muchos títulos comprados o con muchos títulos vendidos, que ha vendido mucho más de lo que ha comprado o que ha comprado mucho más de lo que ha vendido, ¿vale? En el caso de Société Générale, pues vemos que hasta las 2 de la mañana pues ha estado vendiendo consistentemente, vendiendo. Aquí se ha estabilizado un poco, ha seguido vendiendo un poco más y más o menos se ha quedado bastante corto. ¿De cuánto? Pues de unos casi 4 millones de títulos de BBVA, unos 20 millones de euros o 25 millones de euros. Morgan Stanley, vemos que sobre todo a partir de las 3 de la tarde ha empezado a comprar. ¿Que queremos saber qué ha hecho Morgan Stanley? Pues nos podemos ir
a la parte de broker, seleccionamos Morgan Stanley y vemos que ha hecho Morgan Stanley en la bolsa española durante la sesión de hoy. Bueno, esto sería la curva de volumen promedio de Morgan Stanley. Como vemos, Morgan Stanley no opera de forma simétrica, no opera mucho por la mañana y mucho por la tarde, sino que opera sobre todo al final del día. También hay que entender que se fijará mucho en el mercado americano para operar aquí. Y aquí vemos cuál es el resultado de la operativa de Morgan Stanley durante la sesión de hoy, ¿vale? Sobre todo operado en Santander y BBVA. Y además en Santander se ha quedado corto de unos 12 millones de euros, ¿vale? Su operativa es más o menos equilibrada, ha utilizado tantas órdenes limitadas como de mercado, no es especialmente sesgado el gráfico, pero bueno, nos da una idea. Y bueno, y multitud de más gráficos. Este, por ejemplo, bueno, esto lo voy a enseñar, se entiende mejor la parte de stock. Este gráfico te muestra el precio medio de compra y venta obtenido por cada broker en el valor BBVA durante la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Besi ha comprado 3,4 millones de títulos a un precio, bueno, este es el eje cero, que quiere decir que es el precio medio de compra y venta del mercado. Ha comprado 3,4 millones de títulos más o menos al precio medio. Bien, pero lo ha vendido a un precio más caro, con lo cual pues, su operativa ha ganado bastante dinero, lo ha hecho bastante bien. Luego vemos otros que lo han hecho justo al revés. Credit Suisse pues, ha vendido muy barato y ha comprado muy caro. Pues, con esta operativa, desde luego, ha perdido dinero, ¿vale? Entonces podemos ver con este gráfico pues, quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, en ese sentido. Y toda esta parte son gráficos de hoy. Pero si queremos gráficos, por ejemplo, queremos saber quién ha operado, vamos a ver, por ejemplo, imaginemos que ponemos Santander. Durante el último mes, ¿qué brokers son los que más han negociado y de qué forma? Quiere decir, se han quedado abiertos, si han comprado mucho más de lo que han vendido. Lo podemos seleccionar, esto ya tarda más porque tiene que pedir todos los datos de un mes, pero como veis tampoco tarda demasiado. Y esto lo que ha hecho ha sido una consulta a base de datos, ha descargado los datos del último mes, de todas las operaciones, los ha procesado, los ha agregado, ha generado el gráfico y te lo ha puesto en la web. Como veis no tarda demasiado. Pues aquí veis que Besi es el broker que más negocia, Banco Espíritu Santo. Es el broker que más negocia en Santander, con una operativa más o menos equilibrada. No hay nada aquí digno de señalar. Y luego otro tipo de gráficos un poco más elaborados. Por ejemplo, BBVA. A ver si me da tiempo a explicaros este. Le pongo los últimos 3 meses. Esto va a tardar un poquito más. Vale. Lo que muestra este gráfico con cada punto es el resultado agregado de la operativa total de este broker, Besi, en el valor BBVA durante los últimos... Bueno, cada punto es un día, ¿vale? Los ejes, ¿qué representa el eje? El eje de abajo, el eje de X representa si ese día el valor subió o bajó. Por ejemplo, este punto es un día en el que ACF subió un 3% al final del día. Perdón, BBVA, el broker, vale, eso es el broker ACF. BBVA subió aquí un 3%. Y este punto pues representa un día en el que bajó un 3%. Y este eje, el eje Y, representa si compró más de lo que vendió o vendió más de lo que compró. Si está neutral estaría en 0,5, ¿vale? Que compró tanto como vendió, pero si compró mucho más de lo que vendió, pues estaría en esta parte y viceversa. Entonces, sobre esta serie de puntos hacemos una regresión, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Que brokers como Mercavalor o BBVA, o el propio BBVA, porque claro, esto es el valor BBVA, pero BBVA también es un banco y por tanto tiene su propio broker. Su correlación es negativa, es decir, los días en los que el valor sube de precio, ellos venden, y los días en los que el valor baja, ellos compran. Pues esto puede ser un mecanismo defensivo,
Es decir, tú eres BBVA, no digo que lo sea, pero podría serlo. Tú eres BBVA y ves que tu valor está bajando, pues compras para que no baje mucho más. Y claro, como te estás quedando con muchos títulos, pues los días en los que sube, pues te deshaces de ellos, ¿vale? Pero claro, eso se justificaría en el caso de BBVA, pero no en el caso de Mercavalor, ¿no? Eso también podría ser la estrategia. Sí, en el caso de BBVA eso sería autocartera. O sea, negociación sería autocartera. Sí, lo de trading y reversing, ¿no? Sí, no lo comentó el Estado Moro. No, ¿cómo dices? Hace 2 años hubo un conferenciante, Esteban Moro, el de la Carlos III, que en realidad no contó esto sobre lo propio. Hablaba del impacto del mercado, de las órdenes y además de la perspectiva de los brokers. Creo que lo contó, y hablaba de sí. reversing. Claro. Las estrategias trending y reversing. Trending es que si el valor está subiendo, pues tú te sumas a la tendencia y compras, y si el valor está bajando, pues te sumas a la tendencia y vendes. Y reversing es que haces justo lo contrario. Cuando ves que el valor está bajando mucho, pues pensando en que quizá ha bajado más de lo que debería o que va a volver a subir, pues cuando baja compras y cuando sube vendes. ¿Vale? Este sería un poco más el caso de Banco Espíritu Santo y Merrill Lynch. Tiene una estrategia más trending y esto es más reversing. Se supone que la buena es reversing, ¿no? O trending. ¿Cuál es la buena? Bueno, pues esto, así por encima hay muchos más gráficos, podéis acceder a la página si queréis, si os interesa. Y como digo, simplemente para mostraros un poco el potencial que tiene R en procesamiento de datos, agregación y representación gráfica. ¿Vale? ¿Son datos en tiempo real? Los de la parte de Today sí. Estos son en tiempo... Bueno, en general sí, son todos en tiempo real. Lo que pasa es que on demand, si tú seleccionas 2 días del pasado, pues eso no es en tiempo real. Pero la parte de Today es la sesión en curso. Con lo cual, a las 12 de la mañana, pues te van a sacar los gráficos hasta las 12 de la mañana. ¿Vale? Hasta el momento. La parte Today no está abierta al público en general. Claro, eso no está abierto al público en general, pero si accedéis a la web, pues podéis ver siempre los resultados de la sesión anterior. Básicamente nosotros incluso lo ofreceríamos libre, pero no podemos porque tendríamos que pagar por los datos que ofrecemos, ¿no? O sea, cuando tú ofreces datos de bolsa en tiempo real, pues tienes que pagar por ello, además por cada usuario. O sea, que no es algo que se pueda hacer. Pero bueno, simplemente para que veáis pues la potencia que tiene R. Y ahora ya volvemos a la presentación. Esto, a ver. Vale, aquí os dejo simplemente esta transparencia, es para que la veáis en casa, no la voy a explicar. Son pues una multitud de funciones que son muy útiles en R, pues para que no tengáis que descubrirlas vosotros, pues ya las pongo ahí. Ya, si las queréis utilizar, son bastante útiles la mayoría. Algunas de ellas no vienen en el paquete básico, quiere decir que las vais a ejecutar y os va a decir no existe esa función. Vais a Google y ponéis R, nombre de la función, paquete, o en inglés. Y ya está, y os va a salir cuál es el paquete que tenéis que descargar para poder acceder a la función. Por ejemplo, creo que estas de aquí son del paquete Plir, no estoy seguro, y algunas otras pues no vienen en el paquete básico, pero vamos. Funciones útiles para que las tengáis. Y un ejemplo de otro paquete, el paquete QuantMod, ¿vale? Lo mismo, no lo tenemos instalado, pues lo instalamos, lo cargamos en memoria y ya lo tenemos. Y ahora, fijaros qué fácil es con este paquete obtener datos. Estos no serían en tiempo real de bolsa. En este caso lo que estamos pidiéndole es dame los datos de todos los datos que ofrezca Yahoo de Sacir Vallehermoso. Y con esta llamada nos va a devolver un data frame con todos los datos. ¿Vale? Y ahora queremos pintar un gráfico y además estos gráficos son bastante complejos, pues solo tenemos que hacer esto. Pum. Píntame el gráfico y añádame un indicador técnico, el MACD, y añádeme las Bollinger Bands. Y el resultado, no sé si voy a apagar la luz porque no sé si se verá muy bien aquí. Ah, está apagada ya. Pues no se ve muy bien porque las barras son muy pequeñas. Pero como veis, pues esto ya es un gráfico de velas con sus Bollinger Bands, con su banda media, con las barritas de volumen, con el MACD. ¿Vale? O sea, es facilísimo. Nada más fácil que esto no puede ser. Y pues eso lo tenéis en el paquete QuantMod junto con otras cosas. Puedes obtener datos de distintas fuentes, no solo de Yahoo,
Puedes obtener datos de distintas bolsas, no solo de la bolsa española, de la bolsa americana. Podéis obtener datos también de metales preciosos, de oro, de plata. Así de sencillo. Get symbols, get metal, y te genera automáticamente, con una conexión a internet, claro, te genera automáticamente un data frame con todos los valores ya formateados. Y además con las columnas tienen nombre, está todo formateado. O sea, está muy facilito. Os da datos de dividendos, de splits. En fin, si os vais a la documentación de QuantMod, pues ahí tenéis todas las funciones que podéis utilizar. Vale, estos son algunos de los indicadores técnicos que te ofrece QuantMod. O sea, no te ofrece solo Bollinger Bands, sino, como veis, tiene muchísimos. Y además, yo he llamado a las funciones sin ningún parámetro, pero le puedes dar parámetros de pues, qué periodo quieres que utilice, etc. Cada indicador pues, tendrá sus parámetros. ¿Vale? Y aquí os pongo también una lista de otros paquetes dignos de destacar. QuantStrat, para desarrollar y testear estrategias de trading y portfolios. El TTR, para construir tu propio indicador técnico, de análisis técnico. Performance Analytics, para econometría también. Y análisis de riesgo, porque claro, no solo importa el retorno que tengas, sino el riesgo que has asumido para obtener ese retorno. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta, por lo menos en la vida real. No sé, en el concurso igual no. Paquetes para analizar cointegración y test de unit root. En fin, aquí tenéis varios. Por ejemplo, el paquete per trading. El martes estuvo Ramón comentando una posible estrategia de pares. Pues aquí tenéis un paquete del per trading que es facilísimo. Yo me he hecho una estrategia de pares en media hora esta mañana con un brazo. Así que os aseguro que es bastante fácil. Y si queréis y nos da tiempo, os la puedo enseñar, que es muy fácil. ¿Vale? Y Blotter. Vale, Blotter no lo vais a encontrar dentro de la lista de paquetes que está aquí en CRAN. Esto está ordenado por nombre. Ahí no vais a encontrar Blotter porque está en desarrollo. Es un paquete muy prometedor que va a ser la leche cuando salga. Bueno, ya lo podéis obtener, la versión beta. Pero claro, no es una versión finalizada, ni testeada, pero vamos, está en desarrollo y lo podéis descargar ya y podéis contribuir, colaborar, participar en la lista, en la mailing list, para que os envíen la información de las actualizaciones que se van haciendo. Y este paquete pues también es muy útil para análisis de portfolios, backtesting, etc. Muy completo está, aunque no está terminado. Y por último, sí, este es el último, también quería daros unos cuantos enlaces de blogs que están muy interesantes para saber cuáles son las últimas noticias sobre R, sobre los últimos paquetes que se están haciendo. Ese sería R-Bloggers y Blog Revolution Analytics. Estos tratan sobre todo de R, ¿vale? De noticias y tal. Uy, vaya, no quería abrirlo. Y este de Flowing Data es de estadística en general y visualización. Esto no es de R en concreto, aunque muchos de los posts tratan sobre R, o la mayoría, pero este blog está de verdad muy interesante y es sobre estadística y visualización. Este sí que lo tengo aquí abierto. Vale, y tiene cosas muy bonitas y muy interesantes. Vale, pues estas son cosas que van haciendo y te ponen el código y cómo lo han hecho, y no son solo sobre visualización, hay de todo un poco. Está muy bien. Vale. Y nada más. Al final haremos otra ronda de preguntas, pero si tenéis alguna pregunta más específica de esta primera parte, pues la podéis hacer ahora. No, hombre, no. Aplausos, no. Si ahora continúas tú. Por eso digo tu parte. Bueno, da igual. Bueno, pues si no, podéis hacer la pregunta al final y yo estoy aquí, o sea, no me voy a ir. Cedo el turno a Javi. Perdón. Bueno, ¿se oye? Sí. Pues ahora que ya sabéis R, con la estupenda presentación de Paco, a ver si me puedo enganchar esto en algún sitio.
en el bolsillo, ¿no? Vale, o sea, yo, lo mío más que presentación es enseñaros unos ejemplos, un ejemplo de uso de dos paquetes. Ha mencionado uno de ellos ya Paco, que es el eBrokers, es el que te permite conectar con los sistemas de Interactive Brokers, pues para descargarte históricos, descargarte datos en tiempo real también y mandar órdenes y gestionar tus órdenes. O sea, es un paquete que te va a permitir pues programar, automatizar una estrategia en ese API hecho en R y ponerte a funcionar con Interactive Brokers. Os voy a poner aquí los dos, el nombre. eBrokers. No. En general, R es case sensitive, ¿no? Hay que poner bien si es mayúscula o minúscula. Uno es eBrokers y el otro es VARS. No tiene nada que ver, o sea, el primero hace lo que os he dicho y VARS es el que nos va a permitir, como ejemplo para hoy, aplicar a nuestros datos un modelo de regresión, que es el modelo VAR, vector autorregresivo. Bueno, no voy a empezar la casa por el tejado. Y lo que voy a hacer ahora es lanzar para luego lanzar la TWS, una demo de la TWS. Yo no tengo cuentas paper, pero voy a lanzar esta demo web de la TWS de Interactive Brokers, a la que me voy a conectar desde R, con el paquete eBrokers, es decir, con el API R que hay para Interactive Brokers. Esto en teoría está... ¿Tienes que dejar una primera transparencia, no? Sí. A ver que no me líe. Esto es el insight. Bueno, mientras esto carga, que debería abrirme la TWS, ¿no? Bueno, mientras carga, sí, vale, está ahí lanzando la TWS. Mientras carga, voy a la presentación. Vuelvo a la que ya enseñó Paco, se me van a abrir dos. Lo siento. No, lo que quiero decir rápidamente sobre esto es que en un concurso como este, bueno, creo que lo ha dicho ya más o menos Paco, ¿no? Los que vais a participar en el concurso, lo que más os preocupa es cómo me conecto a Interactive Brokers. Elegís un API, Java, el API Java, el API C, aprendéis cómo va, qué funciones tiene para recibir datos, enviar órdenes y en qué zona de ese código de la API yo tengo que colocar mi lógica de trading, mi estrategia. Pero a lo mejor no os preocupáis demasiado en qué lógica aplicarle, ¿no? Porque bueno, es un concurso, lo importante es participar y si tenéis suerte y ganáis, pues hacéis dinero, bien, pero si no, pues tampoco pasa nada, habéis participado y ya está. Pero claro, luego en la vida real, si en el futuro os dedicáis a esto, queréis meter vuestro dinero en una estrategia automática o el dinero de otra persona que os contrata para ello, pues no vais a empezar por la implementación, os tenéis que venir al análisis. ¿Para qué? Pues para cogeros datos de la web, de Yahoo, como decía Paco, del propio Interactive Brokers a través del API R. Bueno, a través del API R si utilizáis R, ¿no? Para las fases de análisis y diseño. También podéis usar MATLAB, ¿no? O incluso Excel, también se podría utilizar Excel. O sea, lo que vamos a hacer en el análisis es sobre todo, me descargo los datos y visualizo datos. O sea, voy a buscar una idea de trading, ¿no? A lo mejor me han contado algo, he leído un libro, lo que sea, pero antes de ponerme a manejar el dinero, o incluso antes de manejar dinero real, incluso antes de ponerme a operar contra una cuenta paper, una cuenta de simulación, voy a ver, o sea, explorar qué estrategias puedo hacer, ¿no? Porque en realidad explorar estrategias aquí en la implementación es muy difícil, ¿no? No es flexible. O sea, haces un código en Java,
lo compilas, ejecutas, ves el resultado en la cuenta de simulación, pues no gana dinero. Voy a cambiar una cosa, a ver, pero claro, vas al tuntún. Ahí es flexible, pues puedes ir explorando, graficando, sacando estadísticas, sacando resultados o sea, en una palabra, simulación, ¿no? que es lo que luego tenemos en diseño, en el diseño de la estrategia. Vale, una breve transparencia sobre el paquete eBrokers. Me permite conectarme en R, evidentemente, porque estoy en R. Y ese paquete eBrokers pues, se conecta con la TWS mediante sockets, y la TWS es la que me lleva a los sistemas de Interactive Brokers que están en Pittsburgh o algo así, creo que es. Vale, esta API está escrita totalmente en R, se la debemos a Jeff Ryan. Es un tío que es un... Bueno, no sé exactamente si es profesor de universidad o qué, pero bueno, es alguien muy activo en la comunidad de esta R de la que ha hablado Paco. Hay unos cuantos nombres que ya suenan mucho, no sé, entre 20 o 30 personas se reparten la mayoría de los paquetes más importantes de R. Y Jeff Ryan es responsable del de eBrokers y de alguno más. Como decía, usa sockets, esta API, lo cual permite que sea multiplataforma, es decir, no depende de otras APIs que ofrece Interactive Brokers, como son el ActiveX, el Java, tal. Digo lo de ActiveX porque, por ejemplo, si queréis conectar MATLAB con Interactive Brokers, lo tenéis que hacer a través de ActiveX. Y creo que con ActiveX solo podéis estar en Windows, no permite otro entorno. R, como lo podéis instalar en cualquier sistema operativo, pues eBrokers puede estar en cualquier sistema operativo. Y como decía, pues puedo descargar históricos en tiempo real y ejecutar órdenes. La última versión es de junio de 2011. Esto me preocupa un poquitín porque, bueno, que ya han pasado unos meses y yo espero que no lo hayan dejado de lado el paquete y sigan mejorándolo, ¿no? Jeff Ryan o la comunidad o cualquiera de nosotros sigamos mejorando el paquete, ¿no? Es decir, que espero que salga una versión dentro de poco. Va por la 092, o sea que es algo que se ha venido desarrollando, pues yo creo que desde el 2010 o así, 2009, se está desarrollando este paquete. La gran pega que pasa en general con bastantes paquetes de R, es que quizá no hay demasiado material, sobre todo en cuanto a ejemplos de uso se refiere, o sea, código que usen estos paquetes y estas funciones, del cual pues, te puedas copiar y luego modificarlo, ¿no? Lo que sí hay, y creo que bueno, Paco lo ha contado en todos estos blogs y las ayudas en general de los paquetes, o sea, eso sí lo tenemos, ¿no? Sí tenemos las guías de usuario, ¿no? de los paquetes y unos documentos que se llaman viñetas. Los paquetes suelen llevar viñetas, que son unos PDFs. No son un manual del paquete, sino como un documento que es leíble desde el principio hasta el final, en el que te introduce el paquete, te dice qué puedes hacer. A veces hay ejemplos de código, pero no demasiados, ¿no? Y bueno, otro problema, entre comillas, porque al final parece que se solventa bastante bien, que es que R, como MATLAB, bueno, supongo que Excel también es monohilo, ¿no? O sea, solo hay un hilo de ejecución. Y esto, pues para gestionar órdenes y estar recibiendo datos en tiempo real al mismo tiempo, pues no es trivial, ¿no? Hay que hacerlo a través de lo que se llaman callbacks, que se usa mucho en las APIs, y en el paquete eBrokers esto de los eWrappers. Son métodos que se van a llamar cada vez que tu consola de R reciba datos de Interactive Brokers, ¿no? Y en esos métodos es donde vamos a colocar nuestra estrategia, ¿no? En esos métodos eWrapper. Me voy a sentar a ver si esto Vale, aquí ya tenemos la TWS arrancada. Aquí tengo abierto el Notepad++ que ha comentado Paco y la consola de R, ¿no? Entonces yo desde aquí, desde esta zona, puedo mandar código aquí para que se me ejecute. Sin necesidad de compilar, porque R es un lenguaje interpretado.
Entonces, lo primero que hay que hacer en general en un script, esto es un script que tengo de ejemplo, pues cargar los paquetes que vamos a utilizar. Previamente los he instalado con lo de install packages, que también ha comentado Paco antes. Bueno, mando ese código ahí, estoy cargando el paquete iBrokers, el vars, el XTS y el QuantMod. Sobre todo voy a utilizar vars e iBrokers. Bueno, y el XTS es un apoyo. ¿Esto por qué está tardando tanto? Bueno, no por si acaso. Vale, lo siguiente que voy a hacer es conectarme a Interactive Brokers, a la TWS. Aquí ya está intentando conectar, me pide que acepte la conexión. Una cosa que no he dicho previamente, bueno, esto creo que lo sabéis, ¿no? En general del uso del API, hay que venirse aquí a opciones de configuración y habilitar, en este caso, los sockets, ¿no? Bueno, es la misma opción, ActiveX y sockets, pero esto lo que va a usar es sockets. Vale, pues ya estoy conectado. Y bueno, esta función es del paquete iBrokers, bueno, la anterior también, la de conectar. Aquí lo que hago es definirme un contrato, en este caso es un contrato de equity, es decir, una acción. Le he puesto como ejemplo IBM. Y esta función lo que va a hacer, veis bien, ¿no? Se ve la letra desde ahí. Bueno, voy a request historical data, voy a pedir datos históricos en base a la conexión que acabo de crear sobre el contrato IBM en barras de 5 minutos como ejemplo, ¿vale? Esto es con lo que te decía al principio, o sea, no sé por dónde empezar, pues voy a coger datos de 5 minutos, por ejemplo, y voy a tomar 2 días de datos. 2 días de 5 minutos pues van a ser varios cientos de datos y ya parece algo lo suficientemente, bueno, sobre todo para un ejemplo, pero vamos, en general cuando vayamos a analizar datos, pues si no tenemos por lo menos varias cientos de filas, pues no vamos a sacar estadísticas o resultados medianamente consistentes. Vale, no he ejecutado todavía, ¿no? Aquí pido los datos. Vale, en teoría ya los tengo aquí en la variable datos, pues puedo visualizarlos o con la función esta para ver las primeras filas. De hecho, voy a abrir esto un poco para verlo bien, para ver cada variable en columna. ¿Qué variables me da? Bueno, me da la apertura de IBM, el máximo, el mínimo, el cierre, volumen, precio medio. Esto indica si faltan datos en el bin, ¿no? en los 5 minutos. Y esto es el número de negociaciones. Como veis, tengo filas cada 5 minutos. Desde ayer a las 6 de la mañana hasta me lo va a dar la función tail, que es la cola de mis datos. Pues tengo hasta las 6 y 10, hasta hace una hora. Al parecer la función esta de request market data siempre te da hasta hace una hora, me parece. En general, casi todas las funciones del paquete iBrokers se llaman como en el API Java oficial, ¿vale? O sea, de hecho, los que estéis con Java, ya hayáis empezado ya, reconoceréis la mayoría de los nombres de las funciones. Vale, vuelvo al script. Bueno, lo que voy a hacer es la columna esta de IBM hash gaps. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a acceder, para así que ya vayáis viendo un poco, o poniendo en práctica lo que ha contado antes Paco. Voy a acceder a la variable IBM hash gaps. O sea, puedo acceder con el $, ¿vale? Y eso en teoría me da solo esa columna, ¿no? Parece que son todos ceros. Hay una función que es table, te crea una tabla sobre los datos que le pasas.
y lo que me dice son los distintos valores que tienen los datos que yo le he pasado a Table, ¿no? En este caso, pues solo hay un valor que es el 0 y contiene los 435 filas. Entonces, vamos, puedo decir que todos mis datos tienen datos. O sea, todos los bins tienen, o a ningún bin le faltan datos, ¿no? No hay huecos, no hay gaps. Ok. También quiero saber, bueno, saberlo no porque ya lo sé, pero quiero tener en una variable que es días, pues los días de datos que tengo. Tengo hoy y ayer. Vale, pues ya que tengo los datos, puedo, por ejemplo, inspeccionar. Esta función charSeries, esta es del paquete QuantMod, ¿vale? De hecho, vais a reconocer enseguida el gráfico, que lo ha puesto antes un ejemplo Paco. Este es el día de ayer de IBM. Es el día de ayer porque le he pasado aquí datos, pero solo del primer día, días 1, ¿vale? Este primer día va a ser el día de... Bueno, van a ser los datos de entrenamiento. Los datos que voy a utilizar para ajustar el modelo que ahora os voy a contar, ¿vale? Y luego voy a hacer predicciones sobre el segundo día, a partir de esos datos del primer día. O sea, a partir de ayer, predecir el día de hoy. Bueno, supongo que estáis familiarizados con las velas japonesas, que son estas barras verdes y rojas. Verde es que el final de la barra, el cierre, el close, está por encima del open, y roja lo contrario. También me dice el high y el low. O sea, precisamente los datos que le he pasado a la función esta de QuantMod para pintar tenía open, high, low, close, el volumen, que lo tenemos abajo, y tenía también el número de negociaciones, pero aquí no se está utilizando. Y tenía también el precio medio, el precio medio del bin, ¿no? de la barra de 5 minutos, que aquí tampoco lo está utilizando, creo. Vale, pues ya le hemos echado un vistazo a los datos. Y pues nada, vamos a ajustar. Aquí, como veis, llamo a la función var del paquete vars con los datos del primer día. Y le digo esto de lagmax 3. ¿Qué es lagmax 3? Gracias, Eduardo. Lo que hace el modelo var es una regresión multivariable. Por eso, de ahí lo de la V, del vector. Yo le voy a pasar un montón de variables, open, high, low, close, el volumen, el número de trades, y lo que voy a intentar es, para cada una de esas variables, intentar explicarla a partir de ella misma y todas las demás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para la variable close, o la serie temporal close, del cierre, el precio de cierre de cada bin, pues yo digo, el precio de cierre en T va a ser un coeficiente por el precio de cierre en T-1 más otro coeficiente por el precio de cierre en T-2, así hasta todos los retrasos que yo le diga, más, ahora lo mismo, pero con otra variable, en este caso el high, con el retardo de 1, retardo de 2, por su correspondiente coeficiente, y con el resto de, luego aquí pues seguiría, pues, beta... o phi, o sí, es el primero que me ha salido. Pues del low, ¿no? De la L de T-1, y este sería el 1. Más el rho 2, y así. Igual pues para el high y para el low. Y lo que me hace el modelo es calcularme estos coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes que hacen que el error de regresión sea mínimo? ¿Vale? Pues me podéis parar en cualquier momento, ¿vale? ¿Se entiende un poco esto? La idea de esto es intentar ajustar estos coeficientes a unos datos de entrenamiento con el objetivo de luego poder hacer predicciones. Luego, pues lo que voy a hacer es, si estos son mis datos de entrenamiento, pues voy a decir, bueno, ¿y cuál es dónde va a estar el precio de cierre, ¿no? O sea, ¿en qué parte de aquí? Pues para yo saberlo, pues voy a utilizar el precio de cierre justo anterior, quizá también el anterior, por unos coeficientes, pero también voy a utilizar el high anterior, y quizá también el de T-2,
y con el low, eso lo va a determinar el modelo bar, ¿vale? Pues nada, ahí... ¿Qué es el lag max? Buena pregunta, Paco. El alumno avanzado. El lag max es el número máximo de retardos que le permito al modelo. O sea, al modelo le podría dar un lag max de... O sea, parece que la intuición dice, pues cuanto más retardos le ponga, mejor voy a ajustar. Es cierto, mejor voy a ajustar los datos de entrenamiento. Pero eso me puede llevar a lo que se conoce por sobreajuste, ¿no? Eso es una mala cosa porque luego voy a generalizar mal, voy a predecir mal, voy a tener unos datos de entrenamiento muy bien ajustados, pero luego a la hora de hacer predicciones, pues seguramente vaya mal. O sea, en general, pues cuanto más sencillo sea mi modelo, pues va a ser mejor, va a ser más estable, voy a tener menos parámetros que optimizar y que ajustar y va a ir mejor, ¿no? Pero bueno, le pongo 3, él en teoría utilizará 3, 2 o 1. Y me parece que con los datos estos de 2 días utiliza solamente 1. Vamos a echarle un vistazo a ese modelo Barest. Aquí lo que vemos son un poco las ecuaciones que he puesto ahí. La apertura de IBM pues va a ser la apertura de IBM de T-1, o sea, del lag 1, más el high de IBM de lag 1, el low, el close, o sea, todo el resto de variables. Aquí, como veis, solo está utilizando lag 1. Entonces voy a tener pues todos estos coeficientes, ¿no? De hecho están aquí. Incluso ya con el valor del coeficiente ya me dice la importancia que tienen las variables, las demás bueno, todas las variables en la predicción o en el ajuste de una de ellas. O sea, para el Open, ¿qué es lo más importante? Pues parece que es el cierre anterior, ¿vale? Y parece lógico, ¿no? O sea, las barras, o sea, son consecutivas, ¿no? Bueno, no he cerrado ya el gráfico, pero no tiene por qué coincidir, pero la apertura de una barra está muy cerca del cierre del anterior, ¿no? O sea, de hecho, comparten el tiempo. O sea, el tiempo de cierre de una barra es el tiempo de apertura de la siguiente. Pero los precios no tienen por qué ser iguales, ¿no? El precio de cierre de la barra anterior es la última negociación de esa barra y el precio de apertura de la siguiente barra es la primera negociación de la siguiente barra. Están lo más cerca posible en el tiempo, pero no tienen por qué ser iguales. Y bueno, en general, pues aquí veis el resto de ecuaciones. Para, por ejemplo, la predicción del cierre, pues también el cierre anterior es lo que más importa en este caso, aunque también tiene bastante importancia el mínimo de la barra anterior. Para el high, este también es curioso, para el high importa el cierre anterior y el mínimo anterior. Son curiosos estos resultados. Vale, vuelvo al script. Normalmente, después de hacer una regresión, lo que se hace es analizar el residuo de esa regresión. Y esto me da un error. A ver, no he quitado la variable. ¿Os acordáis? Os dije que iba a quitar la variable hashgaps, pero la veo que sigue estando aquí. Vale, era la columna 7, pues con esta fila, o sea, con este código de ahí que he seleccionado, quito esa columna. Ya en teoría no debería tener la variable hashgaps, ya no está. Ajusto de nuevo el modelo. Vale, ahora sí que lo puedo analizar el residuo. RTS. Vale.
Vale, o sea, lo que he hecho aquí, esto de serial test, le he hecho el test por Manteau que analiza el residuo de una regresión. Lo que busca esto son autocorrelaciones en el residuo, o sea, lo que me queda después de la regresión. O sea, lo que va a mirar es si todavía queda información después de haber hecho la regresión. O sea, si todavía puedo seguir extrayendo información a ese residuo para predecir. ¿Vale? ¿Y cómo respondo a esa pregunta? Bueno, el p-value este de aquí me responde a eso. Normalmente cuando obtengo un p-value muy bajo, del orden de 0,05 o 0,01, puedo descartar la hipótesis de que el residuo no contiene información. ¿Vale? Paco, corrígeme si me equivoco, que con esto siempre nos liamos. Es un lío. Bueno, lo que ocurre es que el p-value sale muy alto, entonces no puedo descartar la hipótesis, lo cual quiere decir, bueno, simplificando, que en teoría no puedo rascarle más a ese residuo, ¿no? Vamos a verlo visualmente mejor. Vale, esto es para la variable de apertura, para el open. Aquí vemos en negro es la serie real y en azul discontinua la predicción. No, perdón, no es la predicción, es el resultado de la regresión sobre esos datos reales de entrenamiento. Aquí estoy pintando solo datos del primer día, datos de entrenamiento. O sea, lo que se ve es que está totalmente ajustado, ¿no? Y eso no quiere decir que luego yo vaya a clavar la predicción de la apertura. Este es el residuo del que os hablaba, el error de regresión, y en este residuo, en teoría, a ese residuo no le puedo sacar nada más para predecir. Eso me lo dice la función de autocorrelación, la simple y la parcial. Si alguno de los coeficientes correspondientes a diferentes lags, diferentes retardos, si alguno de esos coeficientes se salieran de los márgenes de confianza, querría decir que para explicar un dato de mi serie podría utilizar un dato de hace, pues si es el coeficiente 6, de hace 6 instantes, para explicar el dato en T, ¿no? Bueno, ninguno se sale de las bandas, luego en teoría la regresión ha ido muy bien, ¿no? Vale, esta es la serie de máximos de IBM. También parece que se predice bastante bien. Sobre el anterior bueno, es que al final estos son datos de entrenamiento, o sea, tampoco me puedo hacer muchas ilusiones por ver estas gráficas, ¿no? Aquí lo que sí vemos con la serie de cierres de IBM es que el ajuste es bastante malo. Porque si os dais cuenta, la serie azul, la discontinua, va siempre por detrás, ¿no? de la serie real. O sea, básicamente lo que está haciendo es que mi predicción es el dato anterior de la serie, ¿vale? Es decir, una predicción muy sencilla, es una predicción tonta. De hecho, lo que luego utilizamos para medir cómo de bien predigo es comparar el error de predicción con el error de predicción de un modelo tonto, que es el coger el dato anterior. Bueno, con el volumen lo que hace es quedarse prácticamente con la media, ¿no? En torno al 160. El VWAP también parece que lo ajusta más o menos bien en entrenamiento. Y con el número de trades ocurre algo parecido con el volumen, algo parecido a lo del volumen. Vale. Pues ahora vamos a hacer unas
predicciones. Para ello llamo a la función predict del modelo que acabo de obtener, y en esta variable nahead lo que indico es el número de instantes hacia el futuro que quiero predecir. En este caso es todo el segundo día, son 19 datos, 19 bines de 5 minutos. Y esto de CI es un intervalo de confianza. Estoy poniendo 0,75. El intervalo de confianza lo que hace, vamos a verlo, es no solo darle una predicción, sino también un intervalo alrededor de esa predicción que me permita decir que en el 75% de los casos el dato real quedará dentro de ese intervalo. Pero con un nivel de confianza del 95%, seguramente. Supongo, no estoy seguro. Siempre pondrás parametrizar también el nivel de confianza que tienes, con el que quieres. 95% significa que una vez cada 20 te vas a equivocar, por estadística pura. Pero eso lo indicas ya en el intervalo con el CI. Una cosa del intervalo de confianza es decirle cuánto quiero y sí, eso es. el margen de decir, con una seguridad del 95, 90, 99%. Seguramente en la ayuda de la función nos diga con qué seguridad. Vale, esta es mi predicción. O sea, lo que tenemos antes de esta línea vertical es el primer día, los datos de entrenamiento, y aquí sería el segundo día. O sea, no tengo los datos reales, solo tengo la predicción con su intervalo de confianza. Disculpa, sí. Yo normalmente cuando yo intento hacer esto, lo que suelo hacer es una prueba, una simulación. Es decir, quito, pues no sé, pues los 30, 40, 50 últimos valores, ajusto el modelo y veo cómo sale la proyección hecha con esos datos últimos que tengo. Y una vez que me ajusta relativamente bien, lo que yo haría es proyectarlo hacia el futuro. ¿Me explico? Es lo que hemos hecho aquí. He ajustado el primer día y ahora estoy obteniendo predicciones para todo el segundo día. Eso es lo que he hecho. ¿Qué ocurre? Evidentemente, o sea, sin necesidad de que yo pinte el segundo día, pues seguro que no va a hacer esto el segundo día, ¿no? El precio no va a hacer lo que marca aquí lo azul. Seguramente hará algo, pues no sé, algo bastante más errático, ¿no? Lo que me sorprende es que a partir de cierto valor no se te abra más el intervalo de confianza. Porque lo lógico es que cuanto más te separes del punto final, se vaya abriendo, porque estadísticamente menos significativo, tiene menos precisión. Al principio sí se ve perfectamente que se va abriendo los 3 o 4 primeros valores, pero luego se queda estacionario más o menos. Sí, eso es cierto. Pues no sé, la verdad es que esto lo he puesto como ejemplo sencillo. En realidad no es la forma de proceder. Ahora os voy a decir cómo se haría. Porque evidentemente, pues claro, si me quedo con datos de hasta ayer para predecir el mitad del día de hoy, a mitad del día de hoy pues no tiene mucho sentido. Lo lógico es hacer lo que se llama walk forward. Bueno, es una ventana deslizante y es pues con los datos de ayer voy a predecir pues a lo mejor el primer dato de hoy, ¿no? Y una vez que lo he predicho, ese primer dato incorporarlo a mi set de entrenamiento, reentrenar y volver a hacer una predicción, y siempre predicciones de horizonte 1, ¿no? Entonces el parámetro este de nahead, ahora en vez de ponerlo a la longitud de todo mi segundo día, pues lo voy a poner a 1. Es lo que hago aquí en el bucle. Tampoco voy a entrar en todo lo que está haciendo, pero aquí está la llamada al modelo, de nuevo lagmax 3, y las predicciones le digo nahead 1 y con un CI de 0,8, un intervalo de confianza del 80%. Vale, y esto a ver qué tal sale. Os tengo que decir que esto, o sea, lo he probado esta mañana con datos de hasta las 12 o así, ¿no? Es decir, todo lo que llevamos desde las 12 hasta ahora, pues no sé cómo de bien lo va a predecir. Si hay una pregunta, sí. Una pregunta es, ¿todo el modelo autorregresivo que estás haciendo es del paquete VARS? Este es del paquete VARS. Sí, es decir, la función VAR en mayúsculas, ¿no? La VAR,
la que me ajusta el modelo, esa es del paquete vars, y el predict es en realidad, ese método en realidad pasa como con el método plot que comentaba Paco, o sea, se llama igual o sea, lo puedes utilizar para muchos datos, o sea, en diversas situaciones. Bueno, pero lo que es el modelo autorregresivo es propio del paquete vars. Sí. Vale, aquí lo que voy a hacer es pintar, por ejemplo, la predicción del high. Bueno, primero os voy a enseñar la del close. De nuevo, en azul la predicción y en negro lo real. Esto ya es el segundo día, ¿vale? Ocurre como en el set de entrenamiento. O sea, en general vamos muy retrasados en la predicción del close. O sea, no es que esté haciendo la predicción tonta de coger el dato anterior, pero sí va siempre con un retardo de 1 prácticamente. Entonces, aunque parezca de primeras que está muy ajustado, pero en realidad pues no estás anticipando nada, ¿no? Aunque hay veces, sobre todo en las carreras, eso esta mañana me he fijado, en las tendencias alcistas parece que ahí sí coinciden bastante más las predicciones. No sé, se podría ver, se podría intentar sacar algo de ahí. No, sin embargo, luego en las bajadas sí que va siempre por detrás. Eso es curioso. Vale, he puesto primero el del close, porque al parecer, o sea, lo que parece es que prediciendo el high, por ejemplo, pues los resultados son bastante mejores. O sea, en general, incluso hoy he tenido suerte, pues está clavando bastante, ¿no? La serie. Y esto ya es en test, o sea, aquí no hay trampa. O sea, siempre predigo el dato siguiente. Tengo datos hasta ahora, hasta t, pues voy a predecir el t más 1. Si tenéis cualquier cosa me decís, ¿eh? Por ejemplo, bueno, ya lo hemos visto en el close, pero una predicción dummy, la del dato anterior sobre el high, daría una cosa así, sobre la serie de máximos de cada bin. Es decir, siempre iría por detrás, ¿no? O sea, aunque estén también muy cerca los circulitos de la línea negra, pero en realidad lo único que está haciendo es llevar un retraso de 1. Y pasa también con el close, con el low. Bueno, lo vamos a ver aquí. Aquí pinto high y low. Vale, el low es este color de aquí más clarito, rosa. Pues que también parece que realiza bastante buenas predicciones. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cuantificar eso numéricamente porque, bueno, a veces el ojo pues te puede llevar a engaño. Aquí lo que calculo es el error cuadrático medio normalizado. Eso es de la predicción del high, o sea, del modelo bar, qué error de predicción da. Y el modelo dummy, qué error de predicción da. Pues hay una mejora significativa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, con el close, el modelo bar en la predicción del close da ese valor y la predicción dummy del close da un valor mejor. Es decir, aplicar el bar sobre la serie de cierres pues no me predice bien, no me ayuda, ¿no? No me va a ayudar ese modelo. Pero para el high y para el low parece que sí. O sea, parece que, o sea, yo no digo que vaya a sacarle dinero luego con la estrategia, pero lo que digo es que es mejor utilizar el bar que pues, predecir al tuntún, ¿no? O sea, o operar al tuntún. Para estos datos y para este modelo. Seguramente haya otros modelos que puedan rascarle más a estos datos o a otros. Vale. Bueno, entonces ahora resulta que... O sea, esto fue el otro día, pues dije, como ejemplo voy a aplicar el modelo bar a estos datos a ver qué saco. Ya que tengo tengo diferentes variables, pues voy a intentar predecir cada una a partir de las otras. Y resulta que con el high y el low parece que no lo hace mal. Entonces voy a intentar aplicar una estrategia de trading sobre esas predicciones. Entonces la estrategia va a hacer algo tal que esto. Es estrategia máximo mínimo.
yo tengo aquí una serie de barras, o sea, por aquí tengo más anteriormente, pero a partir de estas tres, cuando yo llego a esta, a la de 10 y 10 hasta las 10 y cuarto, digo, ¿cuál va a ser la siguiente barra, ¿no? Entonces le digo predict de 1, ¿no? Ahead, o sea, predecir hacia el futuro el siguiente instante. Y me va a dar, o sea, el modelo bar me va a dar un máximo, un mínimo, una apertura y un cierre. Lo que pasa es que yo, lo que he puesto aquí en los circulitos, como he visto, pues digamos solo me voy a fiar del high y el low. ¿Vale? Eso me establece estos niveles de precio y lo que voy a hacer es comparar el cierre de mi última barra, que es esta de aquí. A ver, una pregunta que lanzo. ¿Dónde está el cierre de esta barra? Aquí, ¿verdad? Vale. Lo que voy a hacer es medir la diferencia entre el cierre de esa barra, que es decir, este nivel, y mi predicción del mínimo. Y también medir la diferencia con mi predicción del máximo. Lo que veo es que voy a tener, en principio, según la predicción, voy a tener más recorrido al alza que a la baja. ¿Cómo aprovecho eso? Compro aquí con una orden de mercado. Perdón. ¿Esto qué es? Compro con una orden de mercado y luego, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir algo como esto. Si ocurre algo como eso, ¿qué hago? Pues vendo, lo que voy a hacer siempre es vender al cierre, ¿no? Ya que como he comprado al comienzo de la barra, vendo al cierre. En ese caso ganaría, ¿no? En el primero que he puesto, ahí ganaría, aunque estoy vendiendo por encima de cómo compré. En el siguiente, sin embargo, pues perdería porque vendo más abajo. En ese ganaría y en este perdería. Todo va a depender de cómo de buena sea mi predicción, ¿no? Si gano, que gane o pierda. Luego hay otra estrategia que también se podría hacer. Esta no la he puesto a funcionar en R, la anterior sí, ahora vamos a ver qué resultado da. Pero otra cosa que se podría hacer es colocar, esta es la de antes, se podría colocar una orden limitada de venta y otra de compra en los niveles que me da la predicción, ¿vale? Y esperar que el precio pues pase por esos dos sitios, entonces venda y compre en esos niveles y saque pues justamente la diferencia. Si ocurre eso así, pues ahí entonces haré el beneficio. El problema es que si no llego, por ejemplo, al nivel de la orden limitada de venta, pues no venderé y lo que tendré que hacer pues será vender de mercado al cierre de la barra y en ese caso habré perdido, porque he comprado aquí y he vendido aquí. En este otro, donde no llego, es a la compra, entonces tendré que comprar. Aquí, sin embargo, aunque no he tocado los dos precios, sí que voy a hacer un beneficio, ¿no? Porque habré vendido aquí arriba y comprado aquí abajo. Y en este caso, que no toco ninguna de las dos órdenes limitadas, pues no hago nada, ¿no? O sea, en ese bin, digamos, no he participado. Esa es otra estrategia que se podría implementar. Primero simular a ver si da resultados, ¿no? Entonces me vuelvo a R, nos quedan como 12 minutos. Vuelvo a R y lo que voy a hacer es, bueno, al ejecutar el bucle de antes ya he ejecutado la estrategia, la tengo aquí, ¿vale? O sea, aquí lo que estoy haciendo es lo que os he explicado en la presentación, ¿vale? Bueno, es un código bastante sencillo, pues con if else y tal. Aquí calculo la rentabilidad y la grafico. Y esto pues ha salido negativo. Esto en teoría tendría que... Esta mañana salía para arriba.
A ver. No sé si he ejecutado bien esto. Esto de todas maneras era jugársela un poco, ¿no? Sin saber lo que iba a salir, pues... Bueno, pues sí, pues este es el resultado de esa estrategia. O sea, a pesar de que hay unas buenas predicciones sobre el papel, estaba prediciendo bien el high y el low, pero esa estrategia pues da un resultado bastante negativo, ¿no? O sea, quizás incluso viendo lo para abajo que va, habría que vender donde he comprado y comprar donde he vendido, ¿no? Y quizás sea justo lo contrario. Aún así, aunque esta le diéramos la vuelta, o sea, igual hay algún menos por ahí que se me ha escapado. Pero aún así esta estrategia tendría unos drawdown bastante considerables. O sea, yo no, aunque esta le diéramos la vuelta y esto ganara un 5% en un día, pues quizá no metería mi dinero aquí. ¿Vale? O sea, para una competición, pues, o sea, para un concurso, pues sí, o sea, si no tienes nada mejor, utilizas esto, pero cuando pues tienes que meter dinero en real, lo que hay que hacer es pues hacer mucho análisis y diseño, las dos primeras fases de la transparencia esa que puse, hasta obtener un sistema pues, ganador, ¿no? Es como ir al casino, o sea, yo no iría al casino hasta que no tuviera un sistema que rompe la banca, ¿no? Que rompe el sistema. Vale, aquí hay unas estadísticas que se suelen sacar, bueno, hay muchas más, y de hecho se pueden utilizar paquetes de los muchos paquetes que hay que ha contado Paco, uno es el QuantStrat, otro es el Blotter, que decía Paco que es muy prometedor. Ahí hay cantidad de funciones no solo para la simulación de estrategias, sino luego para analizar los resultados de esas estrategias. Pero vamos, también con código sencillo de R podéis calcular, por ejemplo, el ratio acierto-error. En este caso sale inferior a 1, porque bueno, hemos visto ya que era una estrategia perdedora. Y los promedios de retorno, el retorno medio y el retorno de cuando pierdo y el retorno de cuando gano. ¿Vale? Bueno, ya en realidad lo que me queda es hablaros del tiempo real. A esto luego cómo utilizo el eBrokers para conectarme en tiempo real con Interactive Brokers. Y aquí, bueno, no voy a ejecutar ningún código, es solo deciros que, bueno, por ejemplo, si voy a pedir datos en tiempo real, con esta función de Request Market Data, lo que hace R es, aquí ahora mismo está pintando datos en tiempo real que recibo de Interactive Brokers, ¿vale? Y bueno, aquí se escenifica muy bien el hecho de que R solo tiene un hilo de ejecución. O sea, mientras yo estoy recibiendo datos, esto lo tengo bloqueado y no puedo hacer nada. Yo aquí no podría ponerme a operar. Entonces, la manera de programar una estrategia en eBrokers para ponerla a funcionar en real, hay como dos opciones, ¿vale? Una es mediante callbacks, ¿vale? En la función Request Market Data hay un argumento que es el callback. El callback es el método principal que se va a llamar una vez que tú pides datos en tiempo real, ¿vale? Entonces ese callback hay que editarlo, es esta la función, y en esta zona de aquí es donde habría que colocar la lógica de trading, ¿vale? Entonces este es un bucle infinito, ¿no? Es en el bucle en el que entra una vez que pides los datos, y lo que te aseguras poniendo aquí tu código es que se va a estar ejecutando continuamente y cuando se cumplan las condiciones de entrar o salir del mercado, pues se van a ejecutar. Esa opción la he probado esta mañana y falla.
No sé si es que no tengo la última versión del paquete o algo así. Entonces os cuento también la segunda opción. Esta es más detallada. Si bien el callback ese es el método principal que se llama cuando pides datos, por cada dato que recibes, por cada evento que da el mercado, se llaman a diferentes submétodos que son estos wrappers. ¿Vale? Entonces lo que podéis hacer es crearos un myWrapper, ¿vale? Y luego editar estas variables que tiene myWrapper. Aquí las veis. GetData, SINData, sobre todo, bueno, las más conocidas son TickPrice. Aquí los nombres pasa lo mismo, son los mismos nombres que en el API de Java, la oficial, en el API oficial. O sea, lo que hacéis en Java es editar el método TickPrice, ¿no? Entonces lo que ocurre es que el código que pongáis en TickPrice se va a ejecutar cada vez que haya una actualización del last price, ¿no? Del precio del tick. Pues eso lo hacéis aquí igual en R, ¿no? O sea, decís myWrapper, $TickPrice y ahí editáis la función, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que he hecho ha sido concatenar el mensaje de hola a todos los mensajes que yo recibo cuando pido datos, ¿no? Porque ahora mismo lo único que hace el request market data es recibir los datos y pasármelos por pantalla, ¿no? Pues ahora si ejecutamos el request market data, esta vez no con el event wrapper por defecto, sino el que yo me he creado arriba, el myWrapper, pues entonces vuelvo a recibir los datos, pero ya ejecutándose el código que yo he introducido. Y si veis, pues cada vez que hay una actualización del tick price, pues hay un hola por ahí metido. Es decir, si ahí colocáis vuestra lógica de trading, pues se va a ejecutar con cada evento que elijáis de la lista de eventos. Y esto era un poco todo. Siento que no haya salido la estrategia más ganadora de lo esperado, pero bueno. Y si tenéis preguntas ahora sobre la parte de Paco o la mía, pues adelante. No me he enterado muy bien cómo llamas a la función manual para saber, por ejemplo, los parámetros que tienen las diversas funciones y demás dentro de R ya. La ayuda, ¿no? Sí. Pues por ejemplo, antes me preguntabas por la de bar, puedes hacer help bar, y entonces te abre la ayuda HTML, la tienes guardada en el disco duro. Cuando instalas el paquete se te guarda la ayuda HTML. Hay una manera más rápida de llegar a esa ayuda, que es para no teclear tanto, es el interrogación y pones bar y te sale también, ¿vale? Y bueno, aquí este es la típica ayuda de una función, pues te dice qué parámetros tiene, te explica, y aquí un poco más en detalle, y al final suele haber algo de ejemplos, pero como casi siempre suelen ser bastante limitados esos ejemplos. Bueno, interesante de la ayuda, el que sea ayuda HTML está muy bien porque, claro, yo he puesto var, pero ese paquete tiene muchas más funciones, ¿no? Entonces, aquí abajo, si nos vamos al index, vamos al índice de las funciones del paquete var, ¿vale? Var modeling. Y entonces está bien, pues, para ver todo lo que tiene. Y entrar en las más llamativas ¿vale? ¿Alguna cosa? Preguntar respecto al paquete de brokers, si conoces algún ejemplo que haya hecho en alguna estructura para ver un poco. Ya sé que has dicho que no hay casi nada. Es que es curioso. Podemos ver las viñetas de. El demo no tiene nada. En el índice de brokers tiene el demo algo. Hay una viñeta que hizo Jeff Ryan y se ha quedado ya un poco anticuada. No sé si aquí tengo las viñetas. Bueno, lo busco aquí
y brokers, package, pues ya está. El CRAN es el sitio donde está todo lo de los paquetes. Y aquí abajo, si veis viñetes, hay como 3. Hay una cosa que está muy bien, que es lo de la reference card. Ya me estoy saliendo de tu pregunta, pero ahora vuelvo, ¿eh? Voy a darle también a... Creo que era en esta. Vamos, en realidad lo que te voy a enseñar es un documento PDF en el que habla del paquete y luego dice zona reservada para... Los he visto ya, pero me deja un poco... Ah, los has visto ya. Ya. Pero bueno. ¿Tienes la del directorio de instalación? Sí, no, pero sí, hemos buscado cantidad de veces y en blogs y tal. O sea, ¿El directorio lo tienes? sí, ¿Lo tienes tú? sí, el directorio. Generalmente todos los paquetes tienen una estructura estándar. Tienes los habéis estudiado igual, los binarios, el GEC y tal, y tienen uno donde tienen ejemplos, ¿no? Y suelen tener ahí. Entonces muchas veces directamente te vas a donde lo has instalado y miras en el... Hay unos... En doc. No, en el demo, hay un demo, suelen tener un demo. Este no tiene demo. No tiene demo. De todas maneras, en el código, o sea, aquí hay esto es un ejemplo de lógica. O sea, si veis esto, lo que está haciendo es, de los datos que recibe, se coge el 1 y el 3, esto habría que depurarlo. Creo que en Request Market Data y en general en todas las funciones que piden datos en tiempo real, hay un parámetro que es debug, ¿no? Para que para que se ponga en modo debug y puedas entrar y ver qué valen estas, o sea, qué contienen estas cosas. O sea, esto está cogiendo estos dos datos, lo asigna aquí a curvebit y aquí, mira si está por encima de este valor y, o sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, también tenemos aquí el ejemplo de cómo manda una orden, ¿no? Este es el place order, tienes que decirle la conexión, sobre qué instrumentos, si es compra y el tipo de orden. Pero creo que esto es lo más parecido a un ejemplo que he encontrado sobre eBrokers. Una pregunta, una vez que ya tienes hecha la API y mandando órdenes y tal, le estás mandando órdenes al broker, el broker después tiene que ejecutar en el mercado. ¿Hay alguna especie de registro como factura o algo así diciendo la hora en la que él ejecutó esa orden para ver la diferencia que hay entre cuando tú se la mandaste y cuando él la ejecutó? O sea, lo primero que se me ocurría para eso es, una vez que tú has ejecutado, tú puedes ir a la TWS y ver como el carnet de órdenes, ¿no? El registro de las órdenes. Lo tienes en la TWS. Y no sé si, o sea, todavía la verdad es que tengo que explorar más el eBrokers, pero imagino que hay maneras de ver qué órdenes has ejecutado y a qué precios, en qué momento. Para saber si el broker las está ejecutando en poco intervalo de tiempo, o tiene un lag ahí más grande. Supongo que el paquete este eBrokers tendrá más retardo que la oficial de Java, que el API Java. Por el hecho de que esto el API Java es multihilo y esto pues tiene que estar en un solo hilo, pues recibiendo información, luego enviando tu orden, y ahora vuelta al otro, entonces eso seguramente le ponga un poco más de retardo que ir con la API Java. Pero claro, si tu estrategia no va a la centésima de segundo, pues seguramente eso no sea un problema. Pero si va a la centésima, pues quizás sea mejor el poner la estrategia pues en un Java, en un C++. No sé si me queda algo en el tintero. Pero eso era todo. La última transparencia. No hemos puesto gracias ni nada. Yo me quedaría básicamente me gustaría que os quedáis con la parte de análisis, ¿vale? Ya hemos visto que para la implementación de un sistema de trading, pues ahí probablemente será la dirección más adecuada, pero como hemos visto, para hacer simulaciones,
pues es mucho más rápido que estar enviándole órdenes a Interactive Brokers que en simuladores. Es un montón de herramientas que te permiten explorar distintas estrategias sin tener que estar esperando al resultado cada vez. ¿Vale? Esta es la parte que creo que es más importante, el análisis y diseño para él. Nada más.